dependiente de dónde haya comenzado, se generaliza ese hemisferio y se generaliza al otro hemisferio. Recuerden mirar los videos que dejé en el aula, espero que ya alguien los haya mirado, en donde puedes darte una idea de cómo es un proceso de estas crisis convulsivas, ¿ok? Sobre todo, por ejemplo, ausencia, ¿no? Y ojo, que me parece que en un par de videos también se muestra cómo abordas al paciente que le está sufriendo. De esto vendrá un tema después. Y después dijimos, tenemos dos grandes grupos de fármacos, los de vieja generación y los de nueva generación. Los de vieja generación, de entrada, se consideran fármacos de primera línea. Los de nueva generación suelen ser adyuvantes. Y se puede probar a veces de los de nueva generación como monoterapia en las parciales, pero no sirven. Los ensayos clínicos han mostrado de que no son más eficaces que los viejos como monoterapia en las generalizadas, ¿ok? Y en cambio, de los de vieja generación, los más antiguos, tenemos uno que cubre todo el espectro de todas las cosas, que es el ácido valproico, que le vamos a mirar hoy. Y luego tenemos otros que cubren parciales y generalizadas. Y entonces, por ejemplo, para crisis parciales, exclusivamente habíamos dicho, un fármaco esencial, básico, que puede ser útil es la carbamazepina. Acordándonos que la carbamazepina también puede ser útil justamente también como fármaco de tratamiento de primera intención para la neuralgia del trigémino. Por favor, recuerden, patologías que no han estudiado, que no conocen, aunque sea en el diccionario, aunque sea alguna consulta en internet, tienen que ver. Entonces, alguien, ya digo, neuralgia del trigémino, alguien vayan todos y lean, aunque sea la definición de lo que es la neuralgia del trigémino. Esto ayuda mucho para entender y aprender la información en farmacología y en medicina en general. También para el trastorno bipolar, la carbamazepina. Y segunda línea, acompañando a fenitoína en crisis generalizadas. Pero en cambio, para las generalizadas ya teníamos de entrada a la fenitoína que habíamos conversado. Hasta ahí estábamos. ¿Se acuerdan? Y estos son fármacos que actúan en la sinapsis excitatoria. Así que caemos en el siguiente fármaco. Caemos en el siguiente fármaco. Que es es el ácido valproico. Acordarnos hasta aquí un par de cuestiones de carbamazepina y fenitoína farmacocinéticamente. Recordar que, a diferencia de fenitoína, carbamazepina se liga en baja proporción a proteínas, pero que los dos son inductores enzimáticos. Los dos son inductores enzimáticos de la metabolización de otros fármacos, incluyendo otros anticonvulsivantes. El ácido valproico, tenemos dos posibilidades de su manufactura y su comercialización. La una es que esté como ácido valproico base, o sea, como tal, la molécula cruda. Y la otra es que esté en forma de sal. Esa sal lo hace más hidrosoluble. Y esa sal ya adquiere el nombre de valproato de sodio. De todas maneras, cuando consumes valproato de sodio, dentro del organismo se va a disociar dejando libre el ácido valproico. ¿Ok? Es prácticamente lo mismo. El ácido valproico, los valproatos, tienen el mecanismo de acción más complejo de todos. Actúan en distintos niveles. El ácido valproico, por una parte, puede justamente estar determinando bloqueos en los receptores, estos que alguna vez pusimos por acá, aquí, bloqueos en los receptores del glutamato, bloqueos en los receptores postsinápticos del glutamato. Pero el ácido valproico también interfiere con los canales de sodio. Y el ácido valproico, aunque no está en esta diapositiva, vámonos para acá abajo, el ácido valproico también puede modificar la corriente de los canales de calcio de tipo T, no los de tipo L que están en la gráfica del libro, los de tipo T.
Y adicionalmente, hay algunos trabajos que sugieren que podría justamente estar inhibiendo a la enzima que destruía el GABA. Y entonces, al tener un mecanismo mucho más amplio, mucho más complejo, obviamente aumenta su espectro de acción y quizás esto es lo que determine que sea de los más eficaces en crisis convulsivas generalizadas y también en las parciales. Y ojo, dentro de las generalizadas también las crisis de ausencia. Esto es muy importante, porque la fenitoína, en cambio, no tiene buena eficacia en las crisis de ausencia. Así que un fármaco que de entrada tendría que quedarse como tratamiento de los tres principales de anticonvulsivantes, uno es necesariamente el ácido valproico. El segundo necesariamente va a ser la carbamazepina porque te va a servir para las parciales, neuralgia de trigémino, trastorno bipolar y esto. Este ácido valproico, lo mismo que con la carbamazepina. Disminuye su absorción en los alimentos, pero por eso lo vamos a dar con las comidas para de esa manera disminuir los efectos indeseados del paciente mientras vamos haciendo la escalada de las dosis. Otro punto en común con carbamazepina y con fenitoína, bueno, principalmente con fenitoína, se liga en alta proporción a proteínas plasmáticas. A diferencia de fenitoína y de carbamazepina, es un inhibidor metabólico. Inhibe la biotransformación tanto de otros anticonvulsivantes. En este caso, por ejemplo, aumentaría la cifra plasmática de carbamazepina o de fenilidantoína, que en teoría primero debería tener más efecto clínico, pero tener cuidado, se va a vencer en el tiempo, porque son tratamientos crónicos, se va a vencer en el tiempo la concentración máxima tolerada y terminarías llegando a niveles tóxicos. Y recuerden que entre la toxicidad que teníamos de carbamazepina y de fenitoína se encontraba la ataxia. El que no sabe de igual qué es una ataxia, tiene que por lo menos consultar la definición. ¿Qué problema tenemos con el ácido valproico? Con el ácido valproico, principalmente, puede haber riesgo de hepatotoxicidad y de trombocitopenia. Por lo tanto, es importante al inicio del tratamiento tener unas pruebas de función hepática. Al empezar el tratamiento, debemos primero, antes de darlo, haber hecho pruebas de función hepática al paciente. ¿Cuáles son las pruebas de función hepática? Claro, de entrada, transaminasas, ¿no es cierto? Un nivel básico de bilirrubinas para que si es que luego hubiera una colestasis te des cuenta si es que comienzan a elevarse. Fosfatasa alcalina. Son el perfil más básico, el más chiquitito. Ya después en clínica verán que a veces para función hepática completa también se incluyen pruebas de protrombina, porque los factores de coagulación dependen del hígado, por ejemplo. La albúmina también determina qué tanto funciona el hígado, etc. Pero de momento hablamos de transaminasas, bilirrubinas y fosfatasa alcalina. Es el más pequeñito que deberían pedirle al paciente antes de iniciar. ¿Cómo se maneja esto después con cualquier fármaco que tengas que hacer un monitoreo previo? Bueno, vas calculando y haces, por ejemplo, según el fármaco, a los 3 meses nuevamente una medición y te determinas si es que está subiendo o no. Que se suban un poco, no hay problema. Nos fijamos que no vayan a elevarse más de 2.5 veces el nivel basal. Y entonces una transaminasa que haya estado en 20, 2.5 veces significaría, primero, al doble, 40, o sea, 50, más de 50 para que digas, está con hepatotoxicidad. ¿Estamos? De lo contrario, hablamos de que hay una transaminitis. Y esas transaminitis a veces se corrigen bajando la dosis o haciendo una suspensión temporal de los fármacos. Esto se aplica igualito en antituberculosis.
De ahí, claro, hay otros efectos indeseados, ¿no? Produce menos sedación que los otros inhibidores que vimos previamente, hace subir de peso y este es muy común, la alopecia, la pérdida de cabello. Cuidado el asunto de las malformaciones congénitas. Van a leer de que produce espina bífida el valproato. Y sí, es verdad, el valproato produce espina bífida y los otros anticonvulsivantes de vieja generación también. Pero verán, no está en el libro. Hay estudios epidemiológicos que han analizado la frecuencia de malformaciones congénitas de las mujeres con epilepsia que toman anticonvulsivantes y las mujeres con epilepsia que no toman anticonvulsivantes. Y la frecuencia de anomalías congénitas es prácticamente la misma. De ahí que se dice que incluso la epilepsia por sí misma es un factor de anomalía congénita, ¿vale? Y aquí entonces, ¿en qué se concluye? De que se tiene que mantener el tratamiento a pesar del riesgo, se tiene que mantener el tratamiento anticonvulsivante en una embarazada. Claro, puedes hacer modificación de fármacos hacia uno que sea el más seguro de todos, pero tienes que mantenerle, porque incluso sin tratamiento anticonvulsivante, si es que está embarazada y el embarazo avanza, va a aumentar el riesgo materno-infantil, simplemente porque con un ataque convulsivo severo, ella está en riesgo y también obviamente el bebé durante el ataque. ¿Qué más es importante de este fármaco? Yo creo que nada más es importante de ese fármaco. Y entonces, siguiendo la sinapsis inhibidora, otro fármaco que inhibe los canales de sodio, lamotrigina. La lamotrigina, verán, no es mejor que los anteriores. Este es de nueva generación, es un coadyuvante. Se acabó. Se acabó, sí, aunque te leas, aunque te rías un poco, Liz, es que es así. En el texto creo que pasa parecido. ¿Ok? Ya. Topiramato. El topiramato tiene un mecanismo de acción similar, bloquea, ¿cómo se llama? Canales de sodio, de descarga rápida, de los potenciales de alta frecuencia. Aparentemente puede bloquear el receptor postsináptico de glutamato. El topiramato no es de primera línea, no es de medicina general, es de especialidad, neurología de especialidad, porque es útil sobre todo para esto que leen aquí. El síndrome de Lennox-Gastaut y el síndrome de West, que eran estas epilepsias infantiles que cursan con degeneración neuronal. De ahí es coadyuvante, no monoterapia para algunas parciales y generalizadas y coadyuvante en crisis de ausencia. El topiramato farmacocinéticamente es bastante amigable, prácticamente no se liga a proteínas, no es inductor enzimático y obviamente como tiene un Fu cercano al 0.6, se biotransforma tanto y elimina tanto por vía hepática como renal. Entonces, en los pacientes que tienen daño hepático y renal se acumula. Tiene muchas reacciones adversas, muchísimas reacciones adversas que son molestas, ¿ok? Y como es solamente de especialidad, pues hasta ahí nomás llegamos con el topiramato, no va más. Otro que nos pasa parecido, la sonisamida, también fármaco de nueva generación, bloquea los canales de sodio y también los de calcio, no es más eficaz que los principales, solamente como coadyuvante en las patologías de crisis convulsivas parciales y generalizadas. También fármaco solamente ya de especialista. Otro, el levetiracetam. El levetiracetam tiene un mecanismo diferente. Este bloquea la proteína que transporta al interior de la vesícula al glutamato. Este de aquí. Aquí tenemos el transportador hacia la vesícula del glutamato. ¿Okay? Y es bloqueado por el levetiracetam. Este levetiracetam no es más eficaz que los viejos en monoterapia, solamente es para coadyuvante también de tratamiento principalmente. Hay indicios de que podría modular el GABA, lo mismo que el topiramato, sin confirmarse. Este fármaco, inclusive, sabemos que
No va a provocar también interacciones porque no inhibe ni tampoco induce el sistema microsomal hepático, solamente coadyuvante. Se acabó el levetiracetam, no hace falta que tampoco sepan más allá del mecanismo de acción y para qué sirve. Y por último, el felbamato. El felbamato bloquea al receptor N-metil de aspartato, que es el receptor postsináptico principal del glutamato. Y entonces, este receptor que se encuentra aquí a nivel postsináptico es uno de los que condiciona facilidad para que haya permeabilidad regular a calcio y sodio, permitiendo las despolarizaciones. Ergo, bloquearle al glutamato condiciona justamente de que haya menos excitabilidad. Este felbamato tampoco es de primera línea, tampoco es esencial, también es solamente de especialidad. ¿Para qué? Para convulsiones parciales refractarias a otros tratamientos. O sea, ya se probaron, por ejemplo, topiramato en síndrome de Lennox-Gastaut o en otras crisis parciales, y a pesar de eso no funcionan, pues entonces se comienza a echar mano del felbamato. Resumiendo, bueno, me faltaría uno, pero que le vamos a estudiar ahorita. Vamos a estudiarle a la pregabalina y a la gabapentina en la sinapsis inhibidora, acordarnos de todas maneras que esta pregabalina y gabapentina pueden interferir con el canal lento de calcio, con los canales tipo L. Y de ahí están todos estos, ¿no? Fíjense, bloqueo de sodio, fenitoína, carbamazepina, ácido valproico, lamotrigina, topiramato y los nuevos que ya ni siquiera se comercializan aquí en el país que no he mencionado. Bloqueo del transporte de glutamato, levetiracetam, su primo hermano lo mismo. Bloqueo del receptor postsináptico de glutamato, por una parte el felbamato, por otra el topiramato, el ácido valproico y el perampel, que también lo tienen en el libro, que aquí no se vende. Bloqueo de canales de calcio lentos, pregabalina, gabapentina, que les vamos a estudiar. Solamente los principales fármacos que están acá en el grupo número 1, esenciales y básicos, a conocerles en detalle. Sinapsis inhibidora. Vamos a mirar esto de la modulación del GABA. Este temita es importante. Y nos vamos primero con esto que ya conocemos. Ya les estudiamos. En la sinapsis inhibidora, podíamos tener nosotros la potencialización del canal del GABA. ¿Con qué? Con barbitúricos y con benzodiazepinas. De entrada, las benzodiazepinas nos van a servir no para la epilepsia, nos sirven para las crisis convulsivas. Recuerden la diferencia. Recuerden lo que era diferente entre crisis convulsiva y epilepsia. Y le vamos a mirar sobre todo a las benzodiazepinas como fármaco de primera línea en la escalada de manejo del estatus epiléptico. Luego tendríamos a los barbitúricos. Los barbitúricos van a ser fármacos de tercera línea en la escalada de manejo del estatus epiléptico. Estos barbitúricos que ya les estudiamos, primidona se transforma en fenobarbital, sabemos que pueden llegar a provocar justamente depresión de las neuronas, lo habíamos visto ya antes, sabemos justamente que pueden llegar a ser utilizados también incluso como anestésicos. ¿Para qué nos sirve justamente el fenobarbital? El fenobarbital, que es el más importante, el fenobarbital, para las crisis convulsivas generalizadas, muchas veces acompañando a fenitoína, por ejemplo. Muchas veces acompañándole a la fenitoína. Pero como hay alternativas más seguras, entonces ha sido desplazado también. Recuerden que mencionábamos de que barbitúrico más quedaba a veces como para manejo anticonvulsivante, pero lo miraremos principalmente en el manejo del estatus epiléptico. No me demoro porque lo estudiamos en el capítulo anterior. Y de las benzodiazepinas lo mismo. Así que pasamos a ver lo del GABA. Lo que está en la pantalla a la izquierda es la molécula del GABA. Ese es el ácido gamma-aminobutírico, el neurotransmisor inhibidor. Y quiero que miren que a la derecha están las moléculas de dos fármacos.
la gabapentina y la pregabalina. Esta gabapentina y esta pregabalina, químicamente, son análogos. ¿Por qué se llaman análogos? Porque la estructura química es muy parecida. ¿Ok? La estructura química es bastante parecida. Y es más, miren aquí. ¿Ok? Y entonces, este tipo de situación determinaría que uno tienda a pensar que como son parecidos, la idea muchas veces es, se han de unir en el receptor del GABA. Bien, normalmente en farmacología, los análogos estructurales, como se parecen, normalmente se unen al receptor de esa cosa. Estos dos no. Estos dos no se unen al receptor del GABA, no lo hacen. Se parecen al GABA. Y como se parecen al GABA, la GABA transaminasa les metaboliza. Y como les metaboliza, le deja en paz al GABA verdadero. Encima, si es que vieron cómo eran las moléculas parecidas, una vez que les cortan, van quedando algunos pedacitos casi estructurados como si fueran GABA. Por eso es que aumenta la cantidad del GABA. Por eso está en que en el libro se lee, hace una modulación en el metabolismo del GABA. Se refiere a esto que he comentado, ¿ok? Acuérdense, no se unen, siendo análogos, es una paradoja en farmacología, no se unen al receptor. Entonces, acá, es un análogo, no se une, altera el metabolismo, ¿no? El GABA se rompe aquí y van quedando más GABAs. ¿Dónde ocurre esto? Porque la GABA transaminasa se confunde y actúa sobre esta molécula. Como obviamente ya se darán cuenta que se parece muchísimo a algo endógeno, prácticamente su farmacocinética es inexistente. No se liga a proteínas plasmáticas, tiene una cinética lineal como si fuera una molécula endógena, prácticamente se elimina por filtración renal inalterada, es bastante amigable. En otras palabras, no suele haber interacciones farmacológicas, ¿ok? Aparte, ¿para qué sirven? Monoterapia en las parciales o coadyuvante principalmente. Ahora, aquí importante acordarnos de esto. Pregabalina, gabapentina van a ser opciones de tratamiento en el dolor neuropático y la neuralgia postherpética. Dolor neuropático y neuralgia postherpética. Ya hemos visto para dolor neuropático, mencionamos ya antes otros, antidepresivos tricíclicos. Ya vimos. También hemos dicho para neuralgia del trigémino, carbamazepina. Hay neuralgia diabética. Hay neuralgia diabética. Así que hasta aquí para una neuropatía diabética, el dolor en forma de bota, en forma de media que les dicen los semiólogos, ¿ok? Esa neuropatía, esa neuralgia. Ya tenemos tricíclicos, pregabalina, gabapentina. Pero hay que acordarnos de esta otra última. Dolor postherpético. Verán que dice postherpético. ¿Qué significa postherpético? ¿A cuál herpes se refiere? Al herpes zóster. Si es que es dolor postherpético, ¿cuándo ocurre este dolor? ¿Durante el herpes zóster o después de que te curaste del herpes zóster? Después. Después, ¿no es cierto que medicina es fácil? Y sin embargo, por confusión, muchísimos médicos en el paciente que tiene herpes zóster y tiene el ataque agudo, deciden mandar en ese momento pregabalina o gabapentina. No, no. El paciente pasa con dolor. En el ataque agudo de la neuralgia postherpética hay que usar analgésicos que estudiaremos en la unidad número 2. Y hay que usar obviamente valaciclovir.
a dosis correcta, amplia, o aciclovir también a dosis plena y durante todo el tiempo de duración del brote, no solamente con los 5 días que te viene la cajita, es durante todo el brote que está activo. ¿Para qué? Porque el objetivo del tratamiento terapéutica razonada de un herpes zóster es, entre los objetivos, disminuir el riesgo de neuralgia posherpética. Si es que hubiera neuralgia posherpética, tendríamos que juzgar alternativas para el dolor de la neuralgia posherpética. Y ahí van a estar como fármacos con alta eficacia, pregabalina y gabapentina. Y en los ensayos clínicos comparativos entre los dos, pregabalina le está ganando en eficacia a la gabapentina. ¿Se entendió? ¿Está claro? Ya. Esto está en el libro, pero sin tantas palabras. La dosis. Son fármacos de especialidad. Pregabalina, gabapentina realmente son de especialidad, ¿vale? Pero si tuvieran que usarlo por una neuralgia posherpética, y verán que digo neuralgia posherpética, en neuropatía diabética no son mejores que los tricíclicos, no son mejores, ¿ok? Pero si tuvieran que usarlo, hay un rango de ascenso de dosis enorme, ¿va? Y tienes que llegar a tener una dosis alta. Nunca, nunca con esos fármacos empezando con la dosis alta, porque provocan mucha cefalea como efecto adverso. Y entonces tenemos que ir haciendo escalada despacito para que vaya disminuyéndose la probabilidad de que el paciente tenga cefalea permanente que le haga dejar el tratamiento. Hay más efectos indeseados, la principal, la cefalea. Alguien tenía levantada la mano, pero no le di la palabra ese rato y no sé quién era. ¿No? Ya no pueden coger esto. Sí, ya. Bien. Entonces, cefalea de las más importantes de sus efectos indeseados. Segunda forma de modular. Inhibamos la enzima que destruye el GABA. La otra era entretenerla. Ahora, inhibámosle a la enzima. ¿Con qué fármaco? Vigabatrina. Si inhibes a la enzima GABA transaminasa, no se destruye el GABA y el GABA aumenta en la sinapsis. ¿Ya? ¿Para qué se usa la vigabatrina? Coadyuvante en crisis convulsivas parciales o síndrome de West o como monoterapia cuando los otros fármacos como el topiramato han resultado tóxicos. ¿Para qué más se utiliza? En el espasmo infantil refractario. Varios efectos indeseados, incluyendo alteraciones en el campo visual. No es fármaco de primera línea, es de especialidad. Tercera posibilidad, y evitemos la recaptura del GABA. ¿Para qué? Para que se quede más en la brecha sináptica. ¿Con qué fármaco? La tiagabina. ¿Qué hace la tiagabina? Interfiere con la recaptura. Fármaco que se liga en alta proporción a proteínas y realiza discretamente mecanismos de inducción enzimática. No es inductor enzimático, mejor dicho, ¿sí? Cuando el paciente está tomando de base barbitúricos o está tomando fenitoína o está tomando carbamazepina, la semivida plasmática de la tiagabina va a disminuir si la eficacia también debido a la inducción enzimática. Monoterapia, insisto, podría ser solamente para las crisis parciales, pero de ahí es coadyuvante en otros fármacos. Y por lo tanto estamos aquí. Modulación con gabapentina o con pregabalina para que se haya más GABA en la brecha. Recuerden que estos van a entretenerle a la GABA transaminasa. Segunda opción, vigabatrina para inhibir la GABA transaminasa y dejar que más fármaco, más GABA disponible. Tercera, bloquear el transportador con tiagabina para que haya más GABA disponible. Otra opción en la sinapsis, barbitúricos, benzodiazepinas, ¿sí? Topiramato también dicen que puede interferir con el receptor. Y un fármaco nuevo que no tenemos en el país, que es la ezogabina, una ezogabina que lo que hace es abrir canales de potasio y eso lleva justamente a que haya más hiperpolarización. Y para terminar con todos los fármacos, fíjense que muchos son de relleno, ¿sí? En estas vías tálamo-corticales, donde estaban los canales de calcio tipo T, que mediaban el marcapasos,
van a ser fundamentales justamente fármacos para el manejo de las ausencias. Y aunque ya hemos visto que el ácido valproico puede ser una opción, tenemos esta otra que son las succinimidas, etosuccimida principalmente, que altera esos canales de calcio de tipo T, esos de tipo T del marcapaso, y eso determina cambios en la despolarización tálamo-cortical. En otras palabras, se evita el ataque de ausencia. Esta etosuccimida farmacocinéticamente es muy amigable, no se acumula, no se liga a proteínas plasmáticas, no inhibe metabolizaciones. Como el valproato era un inhibidor enzimático, sí se puede ver inhibida su biotransformación cuando el paciente ya toma valproato. Problema, reacciones adversas, sobre todo algunas de hipersensibilidad pesada, como las discrasias sanguíneas o el síndrome de Steven-Johnson. La etosuccimida, sí, se la prefiere al ácido valproico en los niños. Y la trimetadiona, solamente para crisis de ausencia en pacientes que no han respondido a la etosuccimida o al ácido valproico, no es importante y hasta ahí queda ese grupo de fármacos. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Se entendió? Bien, para concluir, voy a dejar abierto la secuencia lógica de aprendizaje de lo que va a ser el estatus epiléptico. ¿Okay? Esto va a haber lecturas y un poco creo que hasta de videos adicionales en algún momento para lo que es el manejo del estatus epiléptico. No es complicado, ¿sí? Pero para poder hablar eso durante estos 20 minutos que vienen, les voy a pedir, por favor, que hagamos una desconexión, reconexión. Niños. Atención primaria, medicina general, crisis parciales, carbamazepina o ácido valproico. Crisis generalizadas, ácido valproico, por perfil de seguridad, porque aunque tiene varias cuestiones, termina siendo a la larga un poco más seguro que, por ejemplo, un barbitúrico o más seguro que una fenitoína. Ya. Y luego venimos a otro asunto. Epilepsia, médicos generales, ustedes. ¿Qué es de ustedes? El manejo agudo, lo que vamos a ver ahora realmente. Después, si es que en crisis parciales, podrían también llevarlas, pero como una epilepsia necesita siempre de alguna manera de estudios, aunque estén llevando ustedes el paciente y le hayan medicado, sí hay un momento en el cual necesitarían identificar mejor las causas. Sobre todo, por ejemplo,
a veces queda la duda si es que tienes el origen realmente. ¿Es una epilepsia o es secundaria a un proceso neuronal? Entonces, epilepsia como tal, síndrome epiléptico, aunque puedes manejar algunos cuadros muy concretos en atención primaria, muchos sí terminan siendo de referencia en algún momento hacia especialista, aunque no tenga que ser urgente. O sea, tú puedes empezar a manejarle y después intentar referirlo, ¿vale? Pero estatus epiléptico es otra historia. Estatus epiléptico es un problema enorme de salud. ¿Por qué es un problema enorme? Porque lo dice la palabra, estado epiléptico. O sea, está en epilepsia, en crisis convulsivas generalizadas todo el tiempo. O sea, es permanente. Y recuerden que había netamente una tasa de despolarizaciones incontroladas. Y recuerden que en cada una de esas despolarizaciones de alta frecuencia, y peor si son generalizadas, hay corriente eléctrica. Hay corriente eléctrica, hay flujo de sodio y potasio. Así que si se ponen a pensar, aunque sean tejidos biológicos y sean cationes, es electricidad en algo que se puede quemar. Así que un estado epiléptico no controlado, aparte de todo el daño físico que puede existir por los impactos del cuerpo con lo que le rodea, puede provocar daño neuronal. Sería como que ustedes estuvieran con la computadora haciendo un control alt delete y ni bien la computadora se empieza a prender, la computadora solita otra vez se apaga y otra vez reinicia y otra vez se apaga y otra vez reinicia y otra vez. ¿Sí o no que les va a quemar la computadora? ¿Ya? Nada más que ahora esto es con lípidos de membrana. ¿Ya? Hay daño neuronal. Y obviamente hay otro riesgo enorme. En un estado epiléptico, el paciente está sin conciencia y aparte de los golpes que puede tener contra los objetos, puede caer a veces sobre cuestiones peligrosas. Por ejemplo, yo he tenido un caso, me acuerdo que antes donde vivía, que hubo que golpear la puerta y prácticamente tumbar porque se estaba incendiando la cocina, porque el tipo tuvo una crisis convulsiva en la cocina mientras estaba cocinando y esas cosas empezaron a quemarse y por eso se dieron cuenta los vecinos, porque obviamente ya se prendió fuego la olla y todo eso, ¿ok? Ya si se evapora lo que estás haciendo, se quema la olla y todo. O, por ejemplo, nuestra población rural, todavía cocinan con leña, sufren la crisis convulsiva y lo que les ocurre es que caen sobre el fogón. O hubo un caso de alguien que cayó en la ruta no me acuerdo si era la ecovía o el trolebús, en alguna de estas. O sea, es un problema. Pero adicionalmente hay otra. El paciente puede vomitar. Y está inconsciente. Y si vomita, se puede asfixiar. Así que hay varias cuestiones. Las definiciones de estatus epiléptico han ido cambiando en el tiempo. Ya vamos a mirar un poco después de esto. Mónica, ¿levantaste la mano? Sí, doctor, una pregunta. En el libro habla sobre las formulaciones de... ¿me podría explicar sobre eso? ¿Sobre las formulaciones de qué? Sobre las formulaciones del valproato, la que menciona valproato, ácido valproico, valproato sódico, divalproato sódico. Ah, de pronto no lo alcanzaste a escuchar, lo mencioné en la clase. Tú puedes tener el ácido valproico en forma de sal, en forma de base, perdón, en forma básica. ¿Qué es eso? Es la molécula del ácido valproico. Pero también podrías añadirle sodio, o sea, lo pones de forma de sal sódica para hacerle más hidrosoluble. Eso sería ¿qué? Valproato de sodio. O podrías tener en cada medicamento que va con fármacos y excipientes, 2 dímeros de este y por lo tanto es un divalproato. Es solamente eso. Ya, gracias, doctor. Lo primero que hay que hacer en un estatus epiléptico cuando te topas con un paciente y estás en atención de campo, ¿sí? Es medidas muy simples. No estarle sujetando al paciente con fuerza los brazos o las piernas porque le puedes fracturar. Es importante ponerle de costado,
de costado. ¿Para qué? ¿Para qué lo pones de costado? Para que si vomita, no vaya a atorar la vía aérea. No vaya a perjudicar la vía aérea. No es que hay que estarle sujetando los brazos. Cuidado, ¿ok? Solamente tenemos que abrir espacio. Hay que quitar las cosas alrededor para que no tenga con qué golpearse. Le ponemos de costado y lo máximo que haremos es sujetarle un poco si es que estuvieran con sacudidas muy grandes, pero normalmente no es así. Pero tenerle para que no convulsione puedes fracturarle. Nunca, jamás, jamás esto de querer métele algo en la boca para que no se muerda la lengua. Nunca. El paciente está fuera de conciencia. Si ustedes meten sus dedos y por mala suerte el paciente tasca y hace trismus, espasmo en el macetero, les puede dejar sin dedos. Tampoco estarle metiendo cosas. No es necesario. Porque rompes los dientes. En el esfuerzo de meterle, le rompen los dientes al paciente. No es necesario. Ah, no, es que me da miedo de que se tasque la lengua. Ponle de costadito, va a ser más difícil que ocurra aquello. Y si es que se tascara y se lastimara, se le ha de coser. Lo que va a ser dificilísimo es a ti coserte los dedos. ¿Me entiendes? Y si es que... Entonces, estás caminando por la calle, alguien que empieza a convulsionar. Entonces, ¿qué hacemos primerito? Abrir campo, porque mucha gente se lanza. Entonces, tú estás en medicina, entonces, estoy en medicina, permiso, aléjense, abran campo, sepárense, déjenle en espacio, déjenle que respire, espacio, ¿ok? Usted, llave al 911, y tú le pones de costado para que no se asfixie, ¿ok? Y comienza a tomar el tiempo, y corre tiempo. O sea, ¿qué hora es? Porque vas a tener que fijarte cuánto dura la convulsión. Y vas a tener que decir a los de 911 cuando lleguen a qué hora fue la convulsión. Porque el cuánto dura y el número de convulsiones que se repiten dentro de media hora son parte de la definición de que el paciente está en estatus epiléptico. ¿Ok? Y obviamente, si ya te metiste, tienes que acompañar. La convulsión tiene que comenzar y terminar. Esto es lo normal. Tiene que terminar. Al terminar, el paciente va a despertarse desorientado, confundido y tienes que ser solidario, ¿ok? Tranquilo, no te preocupes. Tuviste una convulsión. ¿Te ha pasado antes? Sí, soy epiléptico. Dejé de tomar las pastillas la semana pasada. Caso que me pasó a mí. Sí, dejé de tomar las pastillas la semana pasada. Bueno, entonces ya. Pero entonces, ¿quieres que llame a alguien por teléfono? ¿Quieres que te vengan a ver? Sí, a mi hermana, vale, ¿ok? Pero también a veces puede ocurrir de que está en esto y ¡pim! Otra convulsión. Eso ya no es normal. Y peor si es que van convulsionando 5 minutos, eso tampoco ya no es normal. Cuando ocurren estas cosas, ya no está en convulsión. Ha comenzado en estatus epiléptico. ¿Ok? Y entonces el paciente tiene que ser atendido en emergencias. En emergencias. Si es que no hay emergencia cercana y lo que eres, la emergencia cercana eres tú con tu maletín de atención de campo como médico rural, pues bueno, el patio de la casa es la sala de emergencias. Lenin, ¿qué pregunta hay? Oh, buenas tardes. Una pregunta. Bueno, yo tengo una pequeña duda. Hay que saber distinguir también lo que es una convulsión, porque yo una vez vi un caso de una paciente en el IES donde tenía el diagnóstico de epilepsia, pero ella no convulsionaba como, digamos, la típica convulsión que se sacudía o los brazos, sino entraba en lapsos donde empezaba a darse las vueltas, solita. O sea, empezaba a darse las vueltas y luego se recuperaba y ella decía que sentía que ya le iba a dar una convulsión. Entonces se quedaba así quietita y empezaba a darse las vueltas, pero no era que se agotaba ni nada de eso. Sí, no, por eso es que hay muchos tipos de convulsiones, eso le corresponde muchísimo a neurología, darles las manifestaciones clínicas de cada uno, yo no lo alcanzo, diferenciado que hay parciales complejas, por ejemplo, esa podría haber sido una parcial compleja, o podría haber sido una de ausencia con componente motor importante. Yo creo que más bien era una de ausencia lo que tuviste, es mucho más parecido a una crisis de ausencia, ¿ok? Eso es lo que puede haber sido. No confundir, no creerla. Lo que pasa está en que la tónico-clónica es la más famosa, ¿no?
Es la más famosa, ¿no? Por eso les puse un par de videos en el aula. ¿Quién más levantó la mano? Tengo otra mano levantada. Sí, David y Daniel. Sí, Doc, una pregunta. También dicen que es recomendable estirarle los dedos al paciente que sufre una epilepsia. Qué tan cierto es eso? No está en ninguna de las guías de práctica clínica, así que no creo que ganes nada. Y es porque el paciente hace esto y entonces, ¿qué quieres estirarle para que no Ya, haga esto? No, y nada, también en eso los no, eso videos no está. del aula Eso no virtual está en el decía protocolo. que, o sea, se tiene que esperar 5 minutos. O sea, esa parte no la entendí, porque ustedes como que nos dijo que hay que actuar de inmediatamente, llamar al 911. Ah, sí, pero dije que tomas el Ah, tiempo. ya. Porque si es que se prolonga, entonces convulsiona, tiene que empezar y terminar. Pero si tú estás tomando el tiempo, ¿no es cierto? Y ya son 5 minutos, ya no es una convulsión, ya es estatus epiléptico. Ya listo, Doc, gracias. Emilio. Doctor, disculpe, mi pregunta es de que usted nos dijo que cuando están sufriendo una crisis, ponerles de costado, pero esto sería una vez de que ya le haya pasado, porque así decía, No, durante la crisis porque en el video convulsiva, nos Emilio. decía que ya cuando veamos de que le está pasando ahí, ponerlo de costado. Pero tienes que hacerlo a veces durante la crisis convulsiva, porque ¿de qué te sirve? O sea, ¿cuándo va a vomitar? A veces vomita la mayoría de las veces después, sí, es verdad. Pero ¿qué pasa si es que estás en la crisis convulsiva, está boca arriba y tú le ves que comienza a vomitar? ¿Qué Ponerle vas de a hacer? costado. Para- Ah, entonces este es el punto diferencial, Emilio. El poner de costado no es por la convulsión, es para proteger la vía aérea. Entonces, puede estar boca arriba, que la convulsión duró muy poquito y ya le pasó, entonces, claro, lo recuestas de ladito para que ventile mejor, es por vía aérea, ¿sí? Porque podría entonces, en el despertar, vomitar. Pero supongamos que está recién convulsionando y ya ves que comienza a nausear en este momento. Aquí está el riesgo, porque va a asfixiarse si está con la boca arriba. Entonces, aunque esté convulsionando, ¿qué tienes que hacer? Ponerle de costado. Claro, aunque estés convulsionando, le pones de costado, porque el rato que te vomite, y ya te respira, fucha, entonces, ya si te das cuenta de que te va a vomitar, le pones de ese instante. De ahí muchas veces vomitan durante el despertar. Voy a acabar la clase, porque ya mismo llega al apuro el otro curso. Estarán las definiciones, insisto, cómo se llama una de las que se maneja es esto, o sea, convulsiones que duren más de 5 minutos o en media hora que haya habido por lo menos 2 convulsiones sin recuperación. Se manejan esos criterios. Si hay un manejo en emergencias que luego irán entrenándose, que consiste justamente en aprender el A, B, C, D, E de manejo de cualquier urgencia. Habrá videos para que repasen esto progresivamente. Dentro del manejo tendremos artículos que les van a hablar justamente sobre la primera línea de manejo, que son benzodiazepinas. Y el protocolo es una escalada. Primero, uno de los fármacos primeros va a ser benzodiazepina. ¿Cuál benzodiazepina? Principalmente lorazepam. Si es que con lorazepam calma, se acabó. Si es que no logras ceder la crisis convulsiva, pasas a una segunda etapa. Puedes repetir dosis o pasas a una segunda etapa de fenitoína o bien fosfenitoína. Si calmó la convulsión, fin. Si es que no ha cedido la convulsión, continúas a una tercera etapa. Miércoles, me salí. Entonces, benzodiazepina, primera etapa, principalmente lorazepam. Si no tienes lorazepam, pues alguno de los que tengas. Midazolam o diazepam si quieres. Primer piso. Segundo piso, fenitoína. No controla, segundo piso, fenitoína, pero a mayor dosis. No controla, siguiente piso, fenobarbital. No controla, siguiente piso, a mayor dosis, el fenobarbital. No funciona, anestesia. Se le duerme para que el cerebro se inactive totalmente
y le mandas a máquina de ventilación. Para entender las dosificaciones y los esquemas, este es el más sencillo, pero puedes a veces usar también ácido valproico intravenoso, también existe, por ejemplo, antes de entrar en el barbitúrico, que tiene menor perfil de seguridad. Todo esto serán lecturas complementarias dentro de las asincrónicas de la próxima semana, así como los videos de manejo de cualquier cuadro de urgencias. ¿Estamos claros? Hacia allá irán las lecturas de las asincrónicas de la próxima semana. Eso es, chicos. Dejo abierto el recurso de paso de antiepilépticos en el aula. Y me despido, que ya viene el paralelo de Alexis. Gracias, doctor. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Hasta luego. Chicos, a estudiar el capítulo del libro desde ya. Gracias, Doc.